Gracias, señor presidente. No puede haber ficha limpia con una justicia sucia, parcial y politizada. Este tema de ficha limpia es una gran estafa para la sociedad argentina, donde los delincuentes que manejan el poder real jamás tendrán una sentencia mientras se esconden detrás de un eslogan o detrás de un juez. Con este proyecto le estamos dando más discrecionalidad aún a los jueces para que actúen dentro del sistema político, a su voluntad y restándole facultades al propio sistema político. Facultades que nos da la Constitución al Poder Legislativo para poder marcar cuáles son las pautas que deben tener sus representantes, sus integrantes, y esto está establecido en el artículo 66 de la Constitución Nacional. Miren, desde hace décadas que nuestro país transcurre en este problema de la politización de la justicia y de la judicialización de la política. Esto ha empeorado cuando no hay una clara división de poderes, cuando la relación de los gobiernos con el Poder Judicial se trastoca y cuando muchas de esas relaciones no guardan la distancia correcta entre la división de poderes y el rol que cada uno tiene en este sistema democrático y se transforma en relaciones carnales hasta lascivas, porque más de uno no solo tiene amistades con los jueces, como esa famosa frase, digamos, que en las provincias decimos, ¿no? Hay que hacerse amigos del juez o hay que poner a un juez amigo. Pues acá hemos tenido un presidente que no solamente ha sido amigo, ha jugado al fútbol, los ha recibido en Olivos, ha viajado a hacer turismo al sur con jueces adictos, ¿no? Entonces, esas son imágenes que marcan el deterioro de la división de poderes y el síntoma de un sistema político enfermo que ha pervertido las relaciones, donde muchas veces las sentencias se dictan por teléfonos, las causas se apuran con la presión mediática y hasta el periodismo se presta a ensuciar las relaciones sanas que debiéramos tener. Entonces, como Congreso nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer el sistema y de fortalecer la democracia, pero con este proyecto de ficha limpia lo que estamos haciendo es debilitándola, permitiendo que los jueces intervengan mucho más de la cuenta en la selección de quienes pueden o no pueden ser candidatos o en la inhabilitación de quienes pueden tener causas en proceso, pero no condenas firmes o la culminación de esos procesos judiciales ante la Corte Suprema de la Nación. La Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, garantiza el derecho de todos los ciudadanos para participar en los asuntos públicos, estableciendo limitaciones estrictamente definidas y generando, digamos, límites a las exclusividades del sufragio pasivo. Sin embargo, la ley de ficha limpia amplía todas estas causales en contra de lo jurídicamente establecido como pauta, que es que cuando hay derechos que están establecidos, la conducta es no solo garantizarlos, sino ampliarlos. Y en este caso se hace exactamente lo contrario, generando una limitación con los procesos penales en curso o con condenas que aún no están firmes. Entonces, esto destruye el equilibrio entre los derechos individuales a la participación política de todo ciudadano y también las necesidades democráticas que la Convención garantiza y nuestra Constitución debe proteger. Entonces, los defensores de la ley de ficha limpia son bastante hipócritas, la verdad, porque justifican toda esta propuesta, justificándola con principios subjetivos como la integridad moral de los representantes públicos, ¿sí? Ahora, no aplican la misma vara para todos. Resulta que la integridad moral se exige más para algunos y menos para otros. Entonces, claramente no se aplica la misma vara para un Mauricio Macri, para un Santilli o para un Ritondo, que todavía
se expresan y se enarbolan como grandes defensores de la ley de ficha limpia. Y la verdad es que acá la única cosa que hay es que hay denuncias que se han hecho y jueces que cajonean causas de acuerdo a la cara del dirigente, de acuerdo a la cara o a la pertenencia política de los supuestos, digamos, acusados. Entonces, algunas causas van por la autopista a toda velocidad y otras causas jamás salen del cajón de la primera instancia. Entonces, el otro argumento también es bastante hipócrita porque habla de la confianza en las instituciones democráticas, pero yo no entiendo cómo se puede fortalecer las instituciones democráticas restringiendo las oportunidades de participación de quienes tienen legítimamente la voluntad popular. Porque en definitiva, un juez tiene más autoridad moral para resolver sobre la voluntad popular de dirigentes que legítimamente gozan de la confianza de la sociedad y de la gente, pero claramente no gozan de la confianza o de la obediencia hasta determinados jueces que en realidad terminan siendo marionetas de los dueños del poder en la Argentina. Entonces, cuando el sentido más profundo de la representación está basado en respetar la voluntad popular, y que quienes estamos en estas bancas o cumpliendo funciones en la administración pública, pues no solamente debemos acreditar la integridad moral, sino que esa integridad moral debe estar valorada por la sociedad en su conjunto, pero además también valorada por el sistema político que resguarda nuestra Constitución. Acá nos olvidamos de la ley de ética pública. Nos olvidamos de funcionarios que forman parte de directorios cuando hasta hace unos meses formaron parte de las empresas que supuestamente. No podés estar de un lado y del otro del mostrador. No podés ser parte de los negocios y ser parte del sistema. Pero ahí la vara moral no aplica. La ley de ética pública realmente, si se cumpliera la ley de ética pública no necesitaríamos ficha limpia. Pero se aplica para algunos sí y para otros no. Entonces resulta que lo que queremos hacer es que un juez tenga más poder que el pueblo. Cuando la gran mayoría de ese pueblo lo que piensa, que es el que elige, lo que piensa la gran mayoría de ese pueblo, que es el soberano, ¿en quién no confía? En la justicia. Porque la sociedad argentina confía menos en la justicia que en los políticos. Entonces resulta que damos más poder a la justicia y menos poder al pueblo soberano, que es el que tiene que elegir. Entonces se abre la puerta a que el Poder Judicial condicione el derecho a elegir y el derecho a ser elegido según la voluntad de un juez que muchas veces termina siendo marioneta de los verdaderos dueños del poder. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Convertir a los jueces en actores políticos? ¿Convertir a la política en un problema jurídico? Porque este proyecto multiplica la politización de la justicia, multiplica la judicialización de la política y multiplica la corrupción en un sistema que está enfermo. Ahora, lo hipócrita es hacerlo justificando lo opuesto. El filtro moral, señores, se expresa a través del pueblo con el voto y la gente dándole el poder de decidir. ¿Quién dice que los jueces están limpios? ¿Todos los jueces están limpios? ¿No hay ningún juez corrupto en este país? Entonces vamos a poner la voluntad popular en las manos de un juez, que gran parte de ellos también están observados. ¿Cuántos de ellos están con una ficha limpia? ¿Por qué no aplicamos ficha limpia a los jueces también? Sería más justo, porque en definitiva terminamos castigando al soberano que es el pueblo, que lo vamos a limitar en decirle a quién puede elegir y a quién no, y el que lo va a hacer es un juez que está puesto por el sistema político. Porque acá es donde elegimos o no a los jueces. Entonces, cuidado porque el sistema se pervierte cada vez más. Entonces, no es cierto que con ficha limpia esto es más transparente o con ficha limpia la política va a ser menos corrupta. No, señores, esto se pervierte cada vez más y cuidado que los aprietes y extorsiones no terminen directamente en el ciudadano, no solamente en los dirigentes políticos. Yo les voy a contar lo que pasa en Jujuy, porque acá podemos teorizar y podemos redactar grandes proyectos. Pero en Jujuy, y muchos de ustedes lo saben, porque en este recinto
se pidió la intervención del Poder Judicial de Jujuy, porque con Guado, cuando era ministro de Interior, y a los exministros de Justicia, recurrimos muchas veces los representantes de Jujuy a que presten atención, pidiendo que presten atención a lo que estaba pasando. Entonces, un gobernador corrupto, radical, presidente del Partido Radical a nivel nacional, que apenas asumió, amplió los jueces de la Corte y su propia legislatura votó la ampliación de esos jueces, y quienes levantaron la mano como diputados 48 horas después estaban firmando sentencias como jueces, creando el Ministerio Público de la Acusación, que se transformó en el brazo ejecutor de la injusticia. Primero persiguieron dirigentes políticos, dirigentes sindicales y dirigentes sociales. ¿Y saben hasta dónde llegó? Hasta el acoso desde el Ministerio Público Fiscal de cualquiera que piense diferente en mi provincia. Desde ahí se armaron causas penales, se inventaron pruebas para sostener esas causas, se instauró el miedo generalizado ante cualquiera que piense distinto, y ni se les ocurra ser candidato. Ni se le ocurra ser candidato en contra del emperador, porque ahí nomás te inventan una causa o te aprietan. Entonces esto degenera la representación política y genera no solo en la voluntad política una condición, sino también en las simples opiniones amparadas en el derecho de libertad de expresión. Esto corrompió totalmente el ejercicio de la justicia en nuestra provincia, llegando a dar órdenes telefónicas a los fiscales para meter preso a cualquiera, extorsionar a los propios jueces, y presten atención, que no cumplan la voluntad del emperador. El sistema se intoxicó tanto que los mismos jueces que fueron corrompidos por el gobernador, que él ordenó poner y ocupar, pues después ordenó destituirlos, con aprietes a la legislatura, amenazándolos con juicios políticos basados en las propias acciones ilegales que generaron los jueces, persiguiendo gente, armando causas. Entonces el emperador ya dejó de tener con los dedos pintados a los dirigentes políticos que legítimamente tenían los mayores caudales electorales, pero no podían participar en Jujuy, y ya termino, sino que además terminó extorsionando a los propios jueces por haberlo hecho. Yo, para terminar, señor presidente, voy a nombrar dos casos de cómo la politización de la justicia llega hasta el ciudadano común y corriente. El intendente de mi ciudad, para que se rían, le dio la orden a un fiscal por teléfono para que meta preso a un jugador de fútbol que le dio un codazo en un partido a su hijo, que también es funcionario en el gobierno provincial. Pobre hombre, 3 días preso. 3 días preso un profesor solamente por un accidente en un partido de fútbol, con su vida arruinada, armándole una causa penal, hasta que 3 días después, alguien del Poder Judicial, para no seguir pasando vergüenza con el escándalo generalizado en toda la provincia y el miedo que eso genera en cualquiera que pueda hacer hasta tener un accidente, ¿sí? Otro telefonazo de otro juez le dijo: che, muchacho, esto es demasiado, es insostenible. Entonces, ¿en manos de quién vamos a poner el destino de la voluntad popular? Y con este último ejemplo termino, porque tomó Estado Público Nacional cuando Gerardo Morales dio la orden de meter preso a 2 tuiteros, a 2 personas comunes y corrientes que lo único que hicieron es poner una broma en Twitter, y todo el país se enteró. Por poner una broma en Twitter que ni siquiera era ofensiva, una broma de la que nos reímos todos los jujeños un fin de año, transformando un chusmerío de peluquería en una causa penal contra 2 personas que estuvieron más de un mes presos por un chusmerío de peluquería. Un mes preso. Entonces, esto es la ficha limpia en mi provincia, porque lamentablemente 4 o 5 son dueños de Jujuy. 4 o 5 son dueños del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿cómo vamos a votar ficha limpia cuando 4 o 5 quieren ser dueños de la Argentina? Gracias. Gracias.